¿Está listo para recibir ya la palabra? Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás listo? ¿Preparaste tu corazón? ¿Está quieto? ¿Está atento? ¿Está enfocado? Ponga ahí en silencio su celular. Dile a la persona que está a tu lado, no te preocupes, ahorita haz a un lado todo y vamos a recibir la palabra que el Señor desea hablar a nuestra vida. Y bueno, yo quiero que me acompañe. He estado dando una serie de Primera de Juan, capítulo, hemos ido el 1, el capítulo 2 ahorita, pero quiero hacer un paréntesis en lo que es la serie que he estado dando de Primera de Juan, y quiero hoy tratar un tema en Gálatas capítulo 4, verso 21, que es muy, pero muy importante, ¿sí? Quiero tratar este tema porque creo que va muy de la mano. La semana pasada yo le hablé acerca de lo que es el amar a Dios, ¿verdad? Y la Escritura nos habla de no amar al mundo, y luego nos habla de lo que en el mundo, principalmente tres características en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que todo eso está resumido en lo que es nuestra carne, nuestra antigua naturaleza. Y yo quiero hoy hablarle en Gálatas capítulo 4, verso número 21. El libro de Gálatas es un tanto, algunas veces nos puede parecer un poco complicado, pero bueno, no lo es en sí. Y hay aquí algo muy, muy interesante y muy importante que yo quiero tratar, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con el vivir en el Espíritu, el vivir en este nuevo pacto. Antes de empezar con esto, sí que la palabra nos habla acerca, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Había un antiguo pacto que era el pacto de la ley, ¿sí? Pero a través de Jesucristo, a través de lo que Jesucristo vino a hacer, y a través de también la obra del Espíritu, nosotros ahora vivimos en un nuevo pacto. Dígalo conmigo, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto nos lleva a vivir de una manera diferente. Y yo quiero hoy con la ayuda de Dios mostrarle acerca de cuán importante es que vivamos de acuerdo a ese nuevo pacto. Porque en ese nuevo pacto nos habla de una forma de vivir en la que vivimos más en el Espíritu, más bien en el Espíritu que en nuestra carne. Dice Gálatas 4:21, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y dice el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría. Dígalo conmigo, una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y dice que corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, dígalo conmigo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Sí? Verso 27, porque dice, está escrito: regocija tu estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes, dice, dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, dígalo conmigo, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora
Verso 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. Dígalo conmigo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Verso 31, de manera que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Amado Señor, amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por lo que eres, por la manera como tú obras en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú vengas a los corazones de cada uno en este lugar y que todo lo que tú quieres tenga lugar en nuestras vidas. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor. Enséñanos tus caminos, enséñanos lo que tú deseas hoy hablar a nuestra vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí el libro de Gálatas y esta historia o esta alegoría, que ahorita vamos a ver lo que es una alegoría, parece un tanto enredado, ¿no? Porque como que Pablo está diciendo que el hijo de la esclava, que el hijo de la libre, que el antiguo pacto, que el nuevo pacto, que la Jerusalén de abajo y la de arriba, y cualquiera podíamos marearnos, ¿no? Con toda esta serie o manera de cómo está el autor hablando acerca de todo esto, pero trata de algo muy, pero muy importante, ¿sí? Nos habla acerca de vivir según lo que Dios ha hecho en este nuevo pacto. Ahorita lo vamos a ver. La Biblia nos habla acerca de Abraham. Si ustedes han leído en el libro de Génesis, nos habla acerca de Abraham. Y la Biblia nos habla que Dios le dio a Abraham una promesa. ¿Recuerda cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? Él lloraba, ¿verdad? Porque quería tener un hijo. Y la Biblia dice, Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y no solamente que iba a tener un hijo, sino que iba a ser padre de toda una multitud. Entonces Dios le había dado una promesa. La promesa era que tendría un hijo. El problema era que pasó mucho tiempo. Dígalo conmigo, mucho tiempo. En verdad, mucho tiempo sin que nada pasara. Absolutamente nada pasara, o a él le parecía que nada estaba pasando. Y obviamente que Abraham no era nada más quien tenía la promesa, sino que también su esposa Sara tenían ellos dos esa promesa. Era una promesa de Dios. Naturalmente nosotros vemos cuáles eran las circunstancias. Número uno, la Escritura dice que Sara era estéril. Pero además, y ahora sí que para todavía amolarla o como les quieran llamar, la Escritura dice que Sara y Abraham ya eran de una edad muy, pero muy avanzada. Mucho más avanzada del mayor que esté aquí, ¿verdad? De tal manera que primeramente siendo jóvenes no habían podido tener hijos y aún ahora siendo grandes menos pensaban en las circunstancias naturales que ellos pudieran tener hijos. Y la palabra nos muestra que de alguna manera pasaron muchos años y se desesperaron. A ver, volteate con la persona a tu lado y dile, ¿alguna vez te has desesperado? Yo creo que en muchas ocasiones nos hemos desesperado. Ahora, en los momentos que te desesperas, ¿qué quieres hacer? La mayoría cuando nos desesperamos, buscamos un plan B, un plan C, buscamos el hacer lo que podemos para solucionar las cosas. Y bueno, dile a la persona que está a tu lado, no te preocupes, al padre y a la madre de la fe les pasó. Y la Biblia dice en Génesis 18, verso 14, ponga su separación en el libro de Gálatas, nos dice la Escritura, ¿sí? Que Dios les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y está en forma de pregunta, y es la misma pregunta para nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tres piensan que para Dios no hay cosa difícil, los demás sí piensan que hay algo difícil, ¿verdad? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, no la hay.
no la hay, no la hay. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Dios le dice, ¿hay alguna cosa difícil? No hay ninguna cosa difícil para mí, pero la Escritura habla de un tiempo. Y la cuestión era que el tiempo de Dios era diferente al tiempo de Abraham y de Sara, o al menos así les parecía. Entonces dice la Escritura que a Sara se le ocurrió una brillante idea. Génesis 16, versos del 1 al 3. Y Sarai o Sara, mujer de Abraham, fíjense, dice ahí Sarai y luego dice Abraham, no dice Abraham. ¿Sí? Dice, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Quién era Agar? Era una sierva, era una esclava que vivía en la casa de Abraham y de Sara. Era parte de lo que eran los esclavos en ese tiempo, en ese lugar. Era una esclava de confianza. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha dicho, me ha hecho estéril. Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva y que quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Dijo, bueno mujer, solamente porque tú me lo pides. Verso 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, dice, la dio por mujer a Abraham, su marido. En ese tiempo había una costumbre que si de alguna manera las mujeres no podían tener hijos, podían también tenerlo de esta manera, y cuando el niño naciera, lo recibirían desde el momento que nacía, ¿verdad? Para hacerlo de alguna manera su hijo. La consecuencia de esta idea, que no fue una idea de Dios, sino fue un acto desesperado, ¿sí? Tanto de Sara o de Sarai como de Abraham. La consecuencia fue que Agar le concibió un hijo a Abraham llamado Ismael. La Biblia nos habla, ¿verdad?, que Dios trajo cierta bendición a Ismael. ¿Quién es Ismael? Es, diríamos, el padre de los árabes, ¿sí? De todo usted ha visto, usted ve todo el conflicto que ve en Medio Oriente y todo lo que sucede entre lo que es Israel y todo esto, tiene que, desde ahí empieza todo, ¿sí? Pero la Biblia nos habla, ¿sí?, que Abraham y Sara, después del tiempo, después que esto sucedió, al tiempo de Dios, Sara tuvo un hijo que se llamó Isaac. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Siempre las cumple, siempre las cumple. Ninguna de sus promesas deja Él de cumplirlas. Y en el tiempo de Dios la Biblia habla que ellos tuvieron un hijo contra todas las circunstancias. Dice el verso Génesis 21, verso 1 y 2. Visitó Jehová a Sara. Y cuando dice ahí visitó, tiene que ver con un mover de Dios. Cuando la Escritura habla y se acordó, no es que Dios haya olvidado, sino que vino un mover de Dios, vino una visitación de Dios. Y lo que sucedió, dice, dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz, dice, dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios había dicho. Vemos que esto sucede. Ismael va creciendo, ha crecido más, Isaac nace, pero hubo un problema, empezó a haber una disputa entre lo que era Agar e Ismael y lo que era Sara e Isaac. Empezaron a haber problemas. Dice el verso 21, capítulo 21 del verso 8 de Génesis, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, dice, la cual ésta le había dado a luz a Abraham,
se burlaba de su hijo. Dígalo conmigo, se burlaba de su hijo. Y cuando ahí dice que se burlaba de su hijo, no era solamente que se burlara de su hijo, sino estaba hablando de algo que estaba sucediendo, que el mayor estaba abusando del menor. Espero que eso no sea en la familia o algo ahí conocido en su familia. Pero estamos hablando que el mayor estaba abusando del menor. Y dice el verso 10, por tanto dijo a Abraham, dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. El capítulo 17, verso 25, nada más escúchelo, dice que Ismael tenía 13 años. Sin embargo, Isaac, cuando dice ahí que acababa de ser destetado, la edad en que era destetado era los 3 años. Entonces había una diferencia de 10 años entre siendo Ismael un adolescente de 13 años e Isaac uno de 3 años. ¿Sí? Entonces esto le pareció grave a Sara y de alguna manera Dios le dijo a Abraham que oyera la voz de su mujer. Y entonces dice el capítulo 21, verso 14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Dígalo conmigo, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces ya tenemos nosotros el panorama de lo que estaba sucediendo. Si regresamos a Gálatas capítulo 4, la escritura, Gálatas se refiere a esta parte de la escritura y está hablando de alguna manera de una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es hablar figuradamente, es una figura literaria, un tema artístico que pretende presentar una idea valiéndose de formas humanas. Si Pablo escogió la historia, esta historia de Abraham y Sara, y con lo que sucedió con lo que es Agar e Ismael, para presentarnos una idea. ¿Cuál era la idea que deseaba presentarnos? La idea que él deseaba presentarnos es la lucha que tenemos en nuestro interior entre vivir en el espíritu o vivir en nuestra carne. Ahorita vamos a ver qué significa, ¿sí? Sara, ¿qué representa Sara? Sara era esposa de Abraham. ¿Quién era Sara? Era la poseedora de la promesa. ¿Para quién era la promesa? La promesa era para Abraham y era para Sara. La promesa no era para Agar, era para Abraham y para Sara. ¿Qué representa? Representa la vida en el espíritu. ¿Quién era Agar? Era una esclava egipcia introducida por Sara, no por Dios. Y representa nuestra carne. ¿Qué significa nuestra carne? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Agar representa el antiguo pacto, el pacto de la ley, la que dice la escritura que da hijos para esclavitud, símbolo de lo que es nuestra carne. Hay dos facetas, como yo le decía hace 8 días, de lo que es nuestra carne. Número 1, y de alguna manera más obvia de lo que es nuestra carne, Gálatas capítulo 5, verso creo que es el 20 y 21, nos habla acerca de las obras de la carne. ¿Lo ha leído? Gálatas nos habla acerca de las obras de la carne y nos dice acerca de esto. Dice ahí el verso 19 del capítulo 5, dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas. Es muy amplio y creo que tenemos claro ese primer concepto de lo que es nuestra carne, que es algo que Dios reprueba, es algo que es parte de nuestra antigua naturaleza. Pero hay otra faceta de nuestra carne, que es un tanto más sutil, que es un tanto más, de alguna manera, tiene una máscara o un disfraz. Y también esto se refiere a nuestros propios esfuerzos, a nuestra propia capacidad, a de alguna manera decir, yo puedo por mis propios medios acercarme la promesa. ¿Sí están aquí? Se refiere al hecho de que yo puedo hacer algo para obtener lo que Dios me puede dar y me quiere dar. ¿Sí? De alguna manera se trata o tiene que ver con vivir en nuestra propia justicia. De alguna manera tiene que ver con buscar acercarme las cosas de Dios con mis propios esfuerzos. De ahí tiene que ver con lo que es la religiosidad. De ahí tiene que ver, por ejemplo, eran los fariseos, los escribas, los religiosos. Incluso muchas veces hay mucho, de alguna manera, un humanismo, aún algunas veces dentro de la iglesia. Y tiene que ver con decir, bueno, sí Dios puede, pero yo también, ¿sí me entiende? Pero yo lo voy a hacer, de alguna manera, en mi propia capacidad, en mis propias ideas, en mis propios esfuerzos, yo voy a acercarme a lo que Dios me puede dar. Y también la Biblia nos habla que eso es carne. Y este es el ejemplo de lo que es Abraham y Sara. Lo que ellos querían era algo malo, no era algo malo. Ellos querían un hijo, Dios les había prometido un hijo, pero nunca les pidió que hicieran eso para obtener ese hijo. Dios les habló que esperaran el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios, Dios cumpliría su promesa. Pero como ellos se desesperaron, empezaron a hacer las cosas en sus propios esfuerzos, en su propia capacidad para obtener lo que Dios nos quiere dar. Ahora, esto es algo que nos puede pasar a ti y a mí en muchas ocasiones. Dios ha hablado algo, Dios nos ha prometido algo, pero de repente vemos que está tardando mucho eso que Dios nos ha prometido. A lo mejor estás orando porque se convierta alguien, ¿verdad? Y no en sapo, ¿verdad? Sino estás orando porque ya que entienda, que ya reaccione, que pueda conocer a Cristo, que ya pueda oír, que se arrepienta o cosas así. Y a veces tratamos de, en nuestra carne, de convencerles. ¿Y qué sucede? Dígalo conmigo, todo lo contrario. Y parece que en lugar de ayudar, podemos complicar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Se complicaron las cosas, se complicaron bastante. Ahora, Dios en su sabiduría vemos que todo lo ocupa y ahorita lo vamos a ver. Pero la Biblia nos habla y nos dice que nuestra carne, dígalo conmigo, nuestra carne no puede heredar las promesas de Dios. O sea que, de alguna manera, lo que yo muchas veces estoy tratando de hacer, y no implica que no nos esforcemos, porque la Biblia nos habla de esforzarnos, pero para que nosotros podamos esforzarnos tiene que ser sobre una palabra que Dios nos ha dado. Y en este momento Dios no le dijo, ¿verdad?, a Sara que hiciera eso. Pero aquí vemos que entonces ellos trataron de heredar la promesa de esta manera. Dice el 4:30, mas, ¿qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
¿Qué está diciendo esto? Nos está diciendo que la carne y el espíritu se oponen y que no hay manera que podamos heredar algunas cosas que Dios quiere en nuestra carne y otras en nuestro espíritu. No hay manera. Dios ha dado una promesa y tenemos que nosotros aprender, porque hay mucho aquí. La Biblia dice el verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, dígalo conmigo, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Imagínese su carne de 13 años de edad y su espíritu de 3 años de edad. Así era la comparación en ese sentido. Y decía, el hijo de la esclava junto con la esclava no van a heredar lo que solamente el Espíritu puede darnos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra carne? La palabra habla de llevarla a la cruz, habla de hacerla a un lado, habla de solamente a través de lo que el Espíritu de Dios hace, que podamos nosotros tomar lo que Dios quiere. Entonces la Biblia nos dice en el verso 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. Echa fuera a la esclava. ¿A qué se refiere? Imagínese cuando Sara le dice a Abraham, echa fuera a esa mujer junto con su hijo. ¿Qué habrá sentido Abraham? Tal vez ella dijo, pues su hijo, pero también él dijo, también es mi hijo. Tal vez él dijo, siento feo, me duele, no quiero, pero Dios había hablado, Dios había dado una palabra y Abraham sabía que tenía que obedecer a lo que Dios había dicho. A lo que Dios había dicho, porque obedecer a Dios es mejor, ¿no es así? Entonces Sara representa la vida del Espíritu, la Jerusalén de arriba, la que da hijos para libertad. Sara representa lo que es la madre de la fe, la libre, la heredera de la promesa. Ahora, Dios nos ha llamado a vivir en el Espíritu. Dios nos ha llamado a heredar lo que Dios quiere, pero no con nuestros propios esfuerzos o nuestra propia capacidad o nuestros propios planes o de alguna manera nuestras propias ideas, sino con los recursos que vienen del cielo. ¿Qué fue Isaac? Fue provisión divina. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Fue un milagro. Fue algo imposible que de alguna manera pudieran realizar Abraham y Sara. Fue algo que solamente pudo suceder a través del Espíritu, a través de las promesas de Dios, a través de lo que Dios dice. La Escritura dice en Gálatas 5, verso 17, dice, andad pues, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha que tenemos todos los días. Una es vivir en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades, tratando de hacer lo que Dios quiere, y otra es vivir en el Espíritu. Y la palabra nos manda andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es buscar lo que viene de arriba. Es buscar lo que solamente Dios puede producir. Y también es el reconocer que de alguna manera lo que yo hago, cuando lo hago en mi carne, puede complicar las cosas. Y las puede complicar mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar
la dirección de Dios. Tengo que en mi vida aprender a dar lugar a nuestro espíritu, al Espíritu de Dios. Tengo que aprender a oír y conocer el deseo del Espíritu, porque la Escritura nos habla de que hay una lucha, ¿sí? Hay un combatir. La Biblia habla que el de la carne perseguía al del Espíritu. Y como el de la carne tenía más tiempo y había sido alimentado durante más tiempo, era más fuerte, ¿sí? Por lo tanto, era necesario que saliera de ahí, echarle fuera para que el del Espíritu pudiera crecer. Es lo mismo en nuestras vidas. Nos habla de combatir a nuestra carne, de apagar sus obras. ¿Cómo lo logramos? Dígalo conmigo, ¿cómo lo logramos? La carne no echa fuera la carne. Lo que Abraham hizo no era de su carne, porque su carne no quería que su hijo se fuera. No, yo creo que lo que él hizo al despedir a la esclava junto con su hijo, su carne no quería absolutamente hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Obedeciendo al Espíritu, obedeciendo a lo que Dios había dicho, obedeciendo a lo que el Señor nos ha hablado. Algunas veces en nuestra carne queremos hacer las cosas de una manera, pero en lugar de muchas veces hacer esas cosas de esa manera, tenemos que atender a la voz de Dios para obedecer a lo que el Señor nos dice. Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos empezar a cuestionar o razonar, ¿verdad? Y aquí vemos que él hizo lo que el Señor le dijo. Romanos 8, verso número 1, dice esto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes lo van a ver en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, como dice la Escritura, de andar conforme al Espíritu y de no andar conforme a la carne. ¿Cómo andaba Pablo en Romanos 7, como dice la Escritura? Vemos que estaba en una lucha muy fuerte. ¿Recuerdan ustedes? Romanos 7, una lucha fuerte donde él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cansado porque el hijo de la esclava junto con la esclava le estaba dando muchos problemas. Porque no había manera o de alguna manera no veía un avance. Pero vemos nosotros Romanos 8 y empieza diciendo: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque he entendido que debo de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Verso 6 del capítulo 8, verso 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque porque no se juntan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La Biblia habla en Hebreos, ¿verdad?, que la fe es lo que le agrada a Dios. Es algo que a Dios le agrada. Entonces nosotros tenemos que ver esto, porque aquí nos habla que el ocuparse de la carne es muerte. En lugar de estar renegando, en lugar de estar cuestionando, en lugar de estar buscando de alguna manera en los recursos humanos, ¿por qué no alzamos nuestros ojos al cielo y buscamos los recursos que vienen del cielo? Vivir en el Espíritu significa buscar soluciones divinas.
Yo sé que lo sobrenatural afecta a lo natural. Muchas veces, al ocuparnos de alguna manera de nuestra carne, es que primero buscamos en lo natural y luego que nos hemos cansado, dígalo conmigo, que nos hemos cansado, la hemos regado, nos hemos metido en muchos problemas, entonces empezamos a ver que la solución no era por ahí, que la solución venía de arriba. ¿Por qué? Porque la promesa vino de arriba. Esa promesa que Dios les daría a un hijo, solamente Dios se lo pudo decir y solamente Dios la podía cumplir. Entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 13 de Romanos 8. ¿Se acuerda que le había encargado leer Romanos 7 y Romanos 8? ¿Cuántos lo leyeron? A ver, levanten su mano. 2. Lean Romanos 7 y 8. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, véalo conmigo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis vivir, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto, de alguna manera, cómo es que tenemos la victoria? Es por medio del Espíritu. El Espíritu hace morir las obras de la carne. Entonces necesitamos que el Señor venga, habla a nuestras vidas, y una vez que ha hablado, atender a su voz, oír a lo que el Señor ha dicho. Verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Es usted un hijo de Dios? La Biblia habla que si somos hijos, porque tenemos una relación con Él como Padre, porque obedecemos a lo que el Señor dice, porque tenemos el testimonio del Espíritu que dice dentro de nosotros de que somos hijos, la Biblia dice que somos herederos. Entonces, como Abraham tenía una promesa, dile a la persona que está a tu lado, tú tienes una promesa. ¿Por qué tenemos una promesa? Porque somos herederos, hijos de Dios, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces estamos igual que Abraham y Sara. Dios nos ha dado una promesa. Dios nos las ha dado. Pero algunas veces nos desesperamos, algunas veces le buscamos por nosotros, buscamos las soluciones en este plano, en la Jerusalén de abajo, y nos olvidamos de la Jerusalén de arriba. Buscamos en el plan de la Jerusalén de abajo, en la que da hijos para esclavitud, en la que complica todo, lo enreda todo, en lugar de enfocarnos en la de arriba, en lugar de enfocarnos en lo que es lo del Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra nos habla ahí, primero reconocer que hay una lucha que tenemos todos los días. Y algo importante es que tenemos que hacer lo que hizo Abraham, echar fuera a la esclava y a su hijo. Echar fuera toda obra de la carne, sean cosas que, como vemos en esta lista de las obras de la carne, o sea, el otro tipo, la otra manifestación de la carne, que parece que es bueno, pero al final sigue siendo carne. Al final sigue siendo, yo lo muevo, yo le ayudo a Dios. ¿Recuerdan la vez que, verdad, David estaba queriendo traer
el arca, la presencia de Dios cerca de él. Y la Biblia habla acerca de un hombre que cuando él estaba tropezando, el ganado que llevaba el arca, la Biblia habla que se caía. Y este hombre metió su mano, dígalo conmigo, metió su mano. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió. ¿Y qué era la lección que Dios les estaba enseñando? Era que en los asuntos de Dios no podemos meter nuestras manos para tratar de sostener lo que es de Dios. Ninguna mano humana puede sostener lo que es de Dios. Solo Dios. Y algunas veces queremos hacerlo. Queremos hacerlo en nuestros asuntos, queremos hacerlo en lo que nosotros pensamos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos echar fuera. ¿Quién puede echar fuera a la esclava y al hijo de la esclava? Solamente una vida en el Espíritu. Solamente una vida en la que el Espíritu es el que reina, el que gobierna y le ordena a nuestra carne y es echado fuera. El ejemplo está en Abraham, como ya les decía, aunque en su carne, yo creo que estaba haciendo algo que era contrario a su carne, obedeció al Espíritu. Dígalo conmigo, obedeció al Espíritu. Hizo lo que el Espíritu de Dios decía. Y al obedecer a lo que el Espíritu de Dios decía, vino libertad, vino lo que Dios deseaba. Algo también importante que también la Escritura nos muestra es lo que es el enfoque. Necesitamos nosotros enfocarnos, estar enfocados a vivir en el Espíritu, a andar en nuestro Espíritu, a volvernos a Dios. ¿Qué sucede cuando nos enfocamos en ello? Nuestro espíritu se levanta, somos fortalecidos. Cuando nos volvemos a Dios, somos renovados. La Biblia nos habla en Números 17, nada más escúchelo, pero la Biblia nos habla en Números 17, creo que 5, no vayas ahí, no lo busques ahí ya ahorita, ya nada más lo pueden anotar. Pero la palabra habla de la vara de Aarón, una vara seca, que Dios le dice, ¿verdad? Estamos viendo ahí con Moisés, que metieran esa vara en la presencia del Señor. ¿Sí recuerdan esta parte de la Escritura? ¿Y qué sucedió con esa vara seca? Reverdeció. Esto es algo importante porque nos habla que si nos enfocamos, si nos disponemos a buscar del Espíritu de Dios, si nos enfocamos a alimentar el Espíritu en lugar de alimentar nuestra carne, lo que sucede es que somos renovados, somos refrescados y podemos estar viendo más los efectos y los resultados de la Jerusalén de arriba que de los de abajo. Sí, la Biblia nos dice, Daniel nos dice 9:3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, silicio, ceniza. Sí, nos habla acerca de eso. Por eso es que todo en la Biblia concuerda, todo es un solo mensaje, y por eso es que Jesucristo, las primeras palabras que Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen, ¿verdad?, la vida del Espíritu, lo que es el vivir en el Espíritu. Sí, dice, porque ellos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Necesitamos más hambre y sed de justicia. Necesitamos enfocarnos en Dios para que podamos nosotros ver los efectos de vivir en el Espíritu, para que podamos ver los resultados que Dios trae, ¿sí?, en nuestras vidas, en lo que Él desea hacer. Entonces, a través de un enfoque, de un tiempo que nos enfocamos en Dios, entonces todo esto puede tener lugar en nuestra vida. Es muy importante, regresando aquí a Gálatas, para terminar,
Sí, yo quiero que me ayuden, por favor, ahí con el piano. Para terminar, dice ahí la escritura en el verso 30. Dice, ¿más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Dígalo conmigo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Sí, necesitamos atender a lo que el Señor habla a nuestras vidas. Yo quiero que ahí con tus ojos cerrados un momento pienses, recuerdes qué promesas Dios ha hablado a tu vida. ¿Qué promesas son las que Dios ha hablado? Te ha dicho y tú tienes una seguridad de esas promesas. Recuerda, ¿qué es lo que Dios te ha hablado por medio de su palabra y te ha dicho, yo voy a hacer esto? Primero, como hijo de Dios, tú tienes una herencia. Tú tienes una herencia. No dudes que Dios desea hacer lo que Él ha dicho. Yo creo que hubo momentos en que Abraham y Sara dudaron en su corazón y eran los padres de la fe y trataron de hacer las cosas en su humana capacidad. Trataron de decir, bueno, pues Dios no puede, vamos a ayudarle un poco. Pero está más que demostrado que así no vas a heredar la promesa. La única manera de heredar lo que Dios nos ha dicho es atendiendo a su voz. Es escuchándole claramente y también tomando lo que el Señor nos ha dicho, andad en el Espíritu. A lo mejor en esas promesas has estado de alguna manera tratando de hacerlo, de alcanzártela, de alguna manera buscando en la Jerusalén de abajo y nada sucede, o sucede todo lo contrario. Mi amado, ¿por qué no miras hacia arriba? Miras a la Jerusalén celestial, miras a la libre, miras al Espíritu, a las cosas del Espíritu. ¿Por qué no miras a los recursos que vienen de arriba? Y le dices al Señor, si de alguna manera has estado haciendo las cosas en tu propio esfuerzo, propia capacidad, en tu carne, le dices, no más, Señor, no más, no más, no más, voy a vivir en mi carne, en mis recursos, en mis capacidades. Decido vivir en el Espíritu, vivir de acuerdo a lo que tú has dicho, a lo que tú has hablado, esperar a lo que tú has hablado, Señor. Mientras tanto, ser fortalecido y ser lleno, estar enfocado y esperar lo que tú deseas hacer, Señor. Señor, estamos seguros que todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hablado, Señor, es una realidad. ¿Por qué no oras, mi amado, ahí y puedes hablar con el Señor y decirle que estás seguro que todo lo que Él ha hablado se cumplirá, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido? No hay manera. La Biblia dice, y Dios le dijo
Abraham, ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? No hay nada. No hay nada que Dios no pueda hacer. Empieza a decirle al Señor: Señor, yo te creo a ti. Señor, espero en ti. Señor, decido buscar en los recursos que vienen de arriba, buscar en oración, en ruego, en atención a tu voz, lo que tú deseas hacer. Precioso, precioso, precioso. Señor, yo te pido que el Isaac que cada uno está esperando, Señor, yo te pido que tenga lugar, que tenga lugar. Abraham quería un heredero. Abraham y Sara querían un heredero. Y yo sé que tú deseas dar ese heredero. Señor, ven a la vida de cada uno de mis amados. ¿Por qué no te pones de pie un momento, por favor? Y alzas tus manos y le dices al Señor: Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra. Sé que hay mucho que tú quieres hacer en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Sé que hay mucho que quieres hacer en esta ciudad. Sé que hay muchas promesas que tú nos has dado, pero esas no van a darse a luz humanamente. Esas van a darse a luz espiritualmente, porque los cielos fueron abiertos, porque lo que era imposible se vuelve posible, por lo que tú has dicho. Precioso, precioso, precioso. Enséñanos, Señor, enséñanos, enséñanos, Señor, enséñanos, Señor, enséñanos. No queremos vivir más en nuestra carne. No queremos más, Señor, estar haciéndolo por nosotros. Mejor alzamos nuestros ojos al cielo. Mejor buscamos lo que viene de arriba. Hazlo. Dile: hazlo, Señor, hazlo. Dile: me voy a esforzar en lo que tú me has dicho, en lo que tú has hablado, pero no más de ahí, Señor. No en hacer lo que tú no nos has dicho. Yo sé que deseas que nos esforcemos en lo que tú has hablado, pero no que metamos la mano en donde tú no nos has llamado, ni que busquemos solucionar lo que no podemos solucionar, lo que solamente tú puedes hacer. Ven, precioso, ven, precioso, ven, precioso. Somos tus hijos. Tu palabra nos dice que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Dile: gracias, gracias, Señor, por la herencia, las promesas que tú nos has dado. Decidimos vivir conforme a tu voluntad, Señor, haciendo lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias.